latinoamericanos, mis connacionales venezolanos. Me tomo un café del colombiano Juan Valdés del Valle del Cauca porque el tema de hoy es relacionado con Bolívar y su salida de Colombia y el efecto de Bolívar en las Américas. Muera longaniza, como narra García Márquez en El otoño del patriarca, decían los bogotanos a través de los grafitis en contra de Bolívar. Acababa de renunciar a la presidencia de Colombia, que había quedado interinamente en manos del fiel Rafael Urdaneta, y pensaba cumplir su sueño de libertades, de ir a libertar a Cuba y a Puerto Rico del yugo español. Longaniza es un término despectivo que se usa en Colombia para señalar que la persona es de piel oscura. Marchaba Bolívar después de haber renunciado a la presidencia de Colombia hacia su sueño de libertar a Cuba y a Puerto Rico. Había dejado la presidencia de Colombia en manos de Urdaneta, y todo esto lo narra García Márquez en El otoño del patriarca. En efecto, en el árbol genealógico de Bolívar está un ancestro que produce por 8 generaciones el efecto de aspecto moreno pasado. Josefa Marín de Narváez, que casó con Simón de Bolívar, antepasado del Libertador. El efecto de Bolívar en las Américas es gigantesco. Es mentira lo de su enemistad con San Martín después de la entrevista de Guayaquil. San Martín era un hombre muy mayor, estaba cansado y quería retirarse del poder y marcharse, como en efecto se marchó, a Francia, donde murió en Boulogne-sur-Mer. Pero allí una de sus hijas tenía en la casa de Boulogne-sur-Mer una miniatura del Libertador. El general Lafayette trató de llevar una miniatura similar a Bolívar en Colombia, una miniatura de George Washington, hombre austero, parecido a Bolívar en su seriedad y en sus sueños de independencia y libertad. Bolívar llega a Lima y se le hacen honores como si se tratara de un inca. Se dice que la Universidad de San Marcos, centenaria, de las más antiguas de América Latina, le va a otorgar el título de abogado. Y en efecto se lo otorgó, pero fue después que Bolívar señaló que debería ser sometido a examen por los más severos profesores de San Marcos, y una vez que esos profesores constataron que el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, la Constitución de Angostura eran obras jurídicas de envergadura, aceptó y recibió el título de abogado de la Universidad de San Marcos. Es falso lo de su enemistad con San Martín. San Martín era un hombre cansado. Cuando la entrevista de Guayaquil, su deseo era retornar a la Argentina para de allí marchar, como en efecto marchó, a Francia, donde murió en Boulogne-sur-Mer.
Allí, la hija de San Martín y de Remeditos de Escalada, la esposa de San Martín, tenía una miniatura de Bolívar que ostentaba en un pequeño cuadro en la casa de Boulogne-sur-Mer. San Martín inclusive ordenó editar impreso billetes donde estaba la efigie de Bolívar. Y como en muchas partes de Latinoamérica, en Buenos Aires, en el Parque Lezica, hay un monumento de la amistad bolivariana con San Martín, de la amistad de Bolívar con San Martín. No se conocieron Washington y Bolívar, pero el general Lafayette fue portador de una miniatura de George Washington que Bolívar llevaba en su pecho y que le entregó Lafayette en Colombia. Cuando Bolívar muere, José Antonio Páez dice sus famosas palabras: ahora la patria soy yo. Es el quítate tú para ponerme yo venezolano. A José Antonio Páez lo sucede el gran amigo de Bolívar, educado en Escocia, en la Facultad de Medicina de Escocia, José María Vargas, rector también de la Universidad de Venezuela. Cuando Vargas ejerce la presidencia, empieza un partido bolivariano en el cual está Pedro Carujo, Santiago Mariño y los hermanos Monagas, todos militares, y enarbolan y se consideran un movimiento bolivariano. Cuando llegan a la casa presidencial, le dicen con el golpe que dan, cual Chávez, le dicen a Vargas: el mundo es de los valientes. Y Vargas le contesta: no, el mundo es del hombre honrado y justo. Surge entonces el primer partido bolivariano, Muerto el Libertador. Se trasladan sus exequias a Venezuela, pero queda también el corazón que Bolívar dispone que quede en la Catedral de Santa Marta, ciudad donde murió. Después de varios movimientos bolivarianos, en los cuales, sobre todo los más feroces guerrilleros, como Ezequiel Zamora, por ejemplo, enarbolan la doctrina bolivariana, hay un grupo de oficiales ligados a la circunscripción militar de Maracay que juran en el Samán de Güeres en Venezuela, en el estado de Aragua, llegar al poder, y en efecto hacen su primera intentona. Chávez toma un autobús de conscriptos, muchos de ellos miembros del batallón de paracaidistas José Leonardo Chirinos, y da su primer golpe bolivariano. El almirante Carratú ha descrito muy bien la secuela de este golpe bolivariano, que fracasó cuando Chávez pronuncia su famoso por ahora. Empieza el cansancio de los venezolanos por los partidos políticos y la creencia de que va a surgir un hombre providencial. Se condona a Chávez y se hace intercambio, porque el presidente Caldera intercambia la posible acción contra
su yerno, el esposo de Aída Caldera Pietri, militar al que se le imputaba ser como Nicolás Felisola, que salía del hato con 50 reses y llevaba 500 al matadero. Viene el do UDES con el presidente Caldera, la inacción frente a la acción contra su yerno y el sobreseimiento por la insurrección de Chávez. Chávez le gana las elecciones a Salas Romer y el calificado de paracaidista, que no se sabe si alguna vez se tiró en paracaídas, gana la presidencia a Salas Romer. Este es otro movimiento bolivariano, muy parecido al de Carujo y Mariño, que se llamó bolivariano también, y muy parecido a las acciones de Santiago Mariño, enemigo del Libertador y que se consideraba noble de cuna o una especie de príncipe del oriente venezolano. La dimensión de Bolívar en Latinoamérica es gigantesca. Se convoca el Congreso Anfitriónico de Panamá, que fracasa por las enormes distancias. No pudieron llegar los delegados argentinos, pero Bolívar sigue en sus sueños y antes del sueño de la libertad de Cuba y de Puerto Rico, su sueño es la libertad del Paraguay, porque el tirano del Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia, un tirano ilustre, tiene preso a su amigo Bonpland. Hay que acordarse de la amistad que tuvieron en París el barón de Humboldt y Aimé Bonpland. Además de la estatua de Bolívar en el Parque Lezica, en Central Park se inaugura en tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez la estatua de Bolívar en Nueva York. ¿Cuántas ciudades en Estados Unidos no se llaman Bolívar? En tiempos de Gallegos, Gallego fue invitado a la ciudad de Bolívar en Missouri. Y si ustedes ven el Salón Oval, a la espalda del presidente de Estados Unidos, en su escritorio, está Jorge Washington, pero enfrente está Simón Bolívar en la Casa Blanca. Bolívar fue hombre de acción y hombre de letras. Así lo dice el Manifiesto de Angostura, el Manifiesto de Cartagena, la Constitución de Angostura, la Carta de Jamaica, el sueño de Bolívar, cuando dijo qué hermoso sería que el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo mismo que el de Jericó en Grecia para los griegos, para unir a toda Latinoamérica. Estatuas de Bolívar hay en forma universal. En Moscú, Carlos Andrés Pérez, en su visita a Moscú, dio un discurso en la estatua de Bolívar en Moscú. Está la estatua de Bolívar en París y la estatua de Bolívar en Roma, cerca de donde hizo su juramento en el Aventino, aunque se discute que ha sido también que fuera en el Monte Sacro.
Bolívar regresa a Venezuela y, como consta del diario del primer embajador de Inglaterra en Venezuela, en la casa de su primo, el Marqués del Toro, se celebra un agasajo que, a juicio de ese embajador inglés Livingstone, que escribió un diario, la etiqueta era parecida a la de cualquier palacio real en Inglaterra. La relación de Bolívar con la gente de color se certifica por una carta que Lecuna publica en el epistolario del Libertador cuando se dirige a Hipólita y le dice: usted fue mi verdadera madre, porque Bolívar no conoció padre ni madre. Juan Vicente murió cuando tenía 3 años y Concepción Palacio muere cuando Bolívar tenía 9 años. Hipólita, como él dice en la carta que envía desde Quito, fue su verdadera madre. Y sus amigos, los Palacios, y sus amigos de infancia, los esclavos de San Mateo y de Yare, donde estaba el fuerte del dinero del Libertador. No hay que olvidar que cuando Bolívar llega a Curazao y lo defiende el abogado judío Mordejai Ricardo, llevaba un cargamento de añil, es decir, de índigo, que era costosísimo. El legado de Bolívar no es solo una estatua, es el legado moral e intelectual que deja a los latinoamericanos. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere, cuando se está viejito, es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.